Ok, perfecto. Bueno, como les decía, es un gusto poder estar aquí con ustedes en esta charla que he entendido de llamar la salud emocional en tiempos de enfermedad. Así que esta charla, que como les decía, no es la primera ni la última, pero sí quizás es una charla que nunca había dado antes en el sentido de estar tan enfocada a procesos de enfermedad. Voy a estar desarrollándolo en la próxima hora un poquito más en detalle, ¿sí? Antes que todo quiero agradecerles. En medio de ustedes hay amigos, hay conocidos, hay desconocidos y a mí me honra mucho que una sola persona se conecte a escuchar y no es falsa modestia. Para mí es de mucha honra. Sé que acá hay personas que están atravesando procesos de enfermedad. Sé que hay familiares de personas que están atravesando por este tiempo difícil. Y también sé que hay personas que les gusta capacitarse, tomar nuevas herramientas para poder ayudar a otras personas. Y eso también es totalmente válido. Así que les doy la bienvenida. Están conectados desde Estados Unidos hasta el sur de la Argentina, pasando por Colombia, Ecuador, Perú. Hay mucha gente de Chile, muchos de Ecuador también que están presentes, de Centroamérica, de España, de Noruega, personas que lo van a estar tomando en vivo y otros que se van a conectar por la diferencia horaria en diferido. Esta charla va a quedar grabada y en las próximas horas, probablemente en el día de mañana, la voy a subir acá al grupo en donde están todos ustedes y la van a poder compartir con quien desee, ¿sí? Así que si de repente digo muchos conceptos, ustedes quédense tranquilos que les va a quedar esta charla, la van a poder repasar, la van a poder volver a ver todas las veces que sea necesario, ¿sí? Me voy a presentar a razón de aquellas personas que quizás no están tan familiarizadas conmigo o me conocen hace poco tiempo. Mi nombre es Juan Coria, yo soy licenciado en comunicación social y también soy educador emocional, soy escritor y trabajo produciendo libros y también brindando enseñanzas, cursos, charlas en todo lo que tiene que ver con la comunicación y la salud emocional y también trabajo en consultorio haciendo terapia. Eso es un poquito de las muchas cosas que hago, ¿sí? Hace algunos años, y aquí ya vamos introduciéndonos en la charla y en la razón de ser de esta charla, hace algunos años, en el 2007, hace exactamente 16 años, mi vida transcurría, vamos a suponer, entre comillas, normal. Estaba a punto de recibirme en la carrera de comunicación social, me faltaba muy poquito, apenas un final y una tesis. Y algo raro empezó a pasar en mi cuerpo, ¿sí? Era un joven totalmente normal, se podría decir, con mi grupo de amigos, pero me empecé a sentir mal. Era verano, me había ido de vacaciones, acá en el sur de la Argentina tenemos la cordillera que es un lugar precioso, y yo estaba allí de vacaciones con mis amigos, pero no me sentía bien, me sentía debilitado, sentía que tenía muy poquitas fuerzas, empezaron a aparecer unas manchas en mis piernas, luego se trasladó al torso, más tarde me enteraría que esas manchas se llaman petequias, que son como pequeñas rupturas en los vasos sanguíneos como consecuencia de una baja considerable en las plaquetas dentro de la sangre. Yo vivía aquí donde ahora resido, en la ciudad de Córdoba, pero mi madre estaba en el sur, así que estaba de vacaciones en la casa de ella. Termino mis vacaciones, vuelvo a mi ciudad en donde estaba estudiando para preparar mi último final de la carrera y el malestar era bastante seguido. Era verano y yo me resfriaba cada 4 días. No tenía razón de ser mis resfríos con el clima que vivíamos, totalmente caluroso acá en Córdoba, así que algo andaba mal. Justo mi papá, que vive acá también en el interior de la provincia, me viene a visitar, me acompaña a una dermatóloga, la dermatóloga examina mi cuerpo, me pide unos análisis y a los 2 días regreso con mi padre a ver esos análisis y ella con cara de preocupación pone la excusa de que yo fuera a la secretaría a buscar un papel y luego me enteraría que cuando yo salgo de ese cuarto, le dice a mi papá que lo mío era muy grave,
que sospechaban de una leucemia y que rápidamente fuera a una clínica en donde se especializaran en tratamientos oncológicos. Pasaron un par de días para que tuviese una consulta y otros días más para que ya estuviese internado. Recuerdo que el día que rendí la última materia de la facultad, epistemología, salgo de rendir, me llama mi papá por teléfono y me dice que me estaba esperando en ese hospital, que tenían que hacer unos análisis más y ese mismo día quedo internado. Era tanta la euforia de haber rendido la última materia, que solo me quedara la tesis, que para mí era algo nada grave lo que tenía. Supuse que como venía durante varios meses de estudios, se me habían bajado las defensas, la ansiedad de rendir la última materia, y que en unos poquitos días, con alguna ayuda de algún medicamento, ya estaría haciendo vida normal otra vez, pero esto no sería así. Mi vida cambiaría por completo cuando a las poquitas semanas me dieran el diagnóstico y me dijeran que iba a tener que estar un poquito más de tiempo internado de lo que yo creía. Todavía no caía en lo que podía hacer. Detrás de escena, a mis padres los médicos le transmitían toda la gravedad y a mí, gracias a Dios, no me lo transmitía. Mi mamá, antes de viajar a la ciudad de Córdoba, en donde yo estaba, va a ver a un amigo que allí en el sur es una eminencia en oncología, le lleva mis estudios y él le dice que, bueno, clínicamente era bastante grave, es muy probable que fuese una leucemia. Esto los médicos lo catalogan como el cáncer a la sangre. Y mi mamá le pregunta a este amigo, que además de ser un buen médico era muy amigo de la familia, decime la verdad, ¿de qué depende que él se recupere? Y el médico le dice algo que hasta el día de hoy lo aplico, lo enseño, lo escribo. Bueno, el 50% depende de cómo su cuerpo reciba la medicación, la quimioterapia y el tipo de leucemia y la composición genética de la misma. Y mi mamá le pregunta, ¿y el otro 50%? El otro 50% depende de su estado de ánimo. Y eso ella lo atesoró como si fuese la primer medicina para mi vida. Y mi mamá, las que son mamás acá sabrán entender que una madre con un hijo es una leona, así tengamos 6 años, 24 como era mi edad, o 40, que es mi edad actual, las madres van a ser siempre madres, y ella se ocupó de que todo el que me fuese a visitar a esa habitación entrara sonriente, entrara a transmitirme buen ánimo, y ella se encargaba de transmitirme buen ánimo. De un lado de la pared, los médicos le decían que fuese fuerte, que probablemente al otro día yo ya no estuviese con vida, y ella tomaba aire, respiraba profundo y entraba a esa sala a decirme que todo iría a estar bien. También recuerdo una médica, fue la primera médica que me acompañó en el tratamiento, una oncóloga, que con mucho criterio y un corazón hermoso, cuando me dan la confirmación del diagnóstico, luego de que me hicieran una punción, sé que acá hay personas que están atravesando por tratamientos oncológicos y saben lo que duele una punción, es una de las cosas más dolorosas que uno puede vivir. Vamos a hablar ahora del dolor, y me confirman y yo le hago un montón de preguntas, y una de las preguntas le digo, ¿y de esto me puedo morir? A mis padres, antes de entrar a esa reunión conmigo, le habían dicho que tenía un 17% de probabilidad de sobrevivir. ¿Y saben lo que me dijo esta médica a mí? Mirá, me dice, morir te podés morir de una apendicitis, pero quédate tranquilo que vas a estar bien. Eso a mí me dio tanto, pero tanto ánimo. Durante 4 meses estuve en ese hospital, el Hospital Nacional de Clínicas, acá en la ciudad de Córdoba, y como era muy agresiva la leucemia, me tuvieron que hacer un trasplante de médula en un hospital privado. Y saben que esos médicos durante esos 4 meses me prepararon, no para el trasplante, sino para escuchar el mensaje duro y frío de los médicos, en donde en un hospital privado era totalmente diferente a un hospital público. Me decían, mira, te van a decir que te vas a morir, te van a decir que si no te llegas a morir, te vas a morir, y que si no te llegas a morir, puede ser que
sufras esto, sufras lo otro, pero vos quedate tranquilo, acordate que todo va a estar bien. Dicho y hecho, llegué a ese hospital y la entrevista parecía un pelotón de fusilamiento. Y yo ahí aprendí una de las grandes lecciones. Un médico, aún con el buen corazón, porque conocí muchos médicos con un corazón hermoso, la mayoría de los que ofician de la medicina realmente aman la vida, aman, como ellos dicen, salvar pacientes, pero aún así con todo el conocimiento, nunca un médico tiene la última palabra, ¿sí? Y eso es muy, pero muy importante que te lo puedas grabar, ¿sí? A veces, en la desesperación, depositamos fe en el hombre y el hombre se puede equivocar. Porque si fuese por el hombre y por los papeles que le llamamos diagnóstico o análisis, yo tenía un 17% de probabilidad. Pero ¿saben qué? Si a mí de buenas a primera me hubiesen dicho, mirá Juan, no pasás del 20%, yo me hubiese angustiado en sobremanera. Y recuerden esto, todas las enfermedades que se manifiestan en el cuerpo tienen una implicancia en el alma y en el espíritu. Cualquier médico, y esto no tiene que ver con religión, cualquier médico, aún el más científico y ateo de los médicos, te va a decir, la salud emocional de un paciente tiene una relevancia directa con su sistema de defensa, su sistema inmunológico. Cuando yo sano, empiezo a visitar pacientes con leucemia, con cáncer, pero mayormente con leucemia, muchos niños, adolescentes, jóvenes, algunos adultos. Me encontré con una particularidad, y por favor de esto no vamos a hacer una teoría, porque es apenas una experiencia mía basada en algunos casos. Mis padres son separados. En el 95-97% de los pacientes que yo visité que estaban cursando un diagnóstico de leucemia tenían padres separados o un padre que había abandonado el hogar o padres juntos pero atravesando una gran crisis matrimonial. Aclaro bien, no quiero decir que la leucemia es la consecuencia de padres separados, no, para nada, pero a mí no me parece casualidad esta observación que hice. ¿Sí? Creo que el hombre es espíritu, alma y cuerpo, y creo que el cuerpo es la última manifestación de cosas que pasan en el alma. Cuando no se resuelven traumas, cuando no se resuelven heridas, cuando no se gestionan sanamente las emociones, el cuerpo termina hablando. De una manera leve o de una manera violenta y a veces con consecuencias para el cuerpo casi difíciles de cambiar. Pero esta charla para nada tiene el propósito de transmitir malas noticias ni cargas, sino que todo lo contrario la hice porque quiero transmitir esperanza, quiero transmitir vida y quiero darles herramientas que a mí en ese momento me hubiesen servido un montón. Yo llevaba 2 meses de internación y me pasó algo. No sé si acá hay personas que estuvieron mucho tiempo internados. En aquel momento no había celulares inteligentes, no existía casi el Wi-Fi, había internet pero no existía casi el Wi-Fi. En Argentina llegaban las primeras notebooks, pero aún así las tenía que conectar a un módem, por lo tanto yo no tenía acceso a internet. Toda mi distracción, si se quiere, era ver películas y mensajes de texto. No existía el WhatsApp, ¿sí? Los que tienen mi edad o un poco más se acuerdan lo costoso que eran los mensajes de texto, cuidabas cuánto te llegaban, cuántos mandabas, te quedabas sin crédito y tenías que cargar. Bueno, pasaba todo el tiempo viendo películas y leyendo libros. Y me pasa algo, a los 2 meses de internación me empiezo a angustiar y justo me pasa viendo una película y rápidamente cambio de canal y me pongo a ver fútbol, me pongo a ver deporte. A la noche estaba angustiado, sentí una carga y digo, ¿qué está pasando? Algo pasó en el día y empiezo a repasar, porque ese cambio de canal fue inconsciente. Pero cuando llego al momento donde detecto mi angustia, digo, estaba viendo una película y ahí pasó algo y cambié rápidamente a deportes.
Y justo cambio la película cuando veo que había una muerte. Ahí me di cuenta que en casi todas las películas se muere alguien. Y a mí me estaba agarrando un miedo a la muerte. Y ahí pedí ayuda. Y ahí empezó un gran cambio en mi vida. Días después, se presenta una persona de nombre Marisa, una extraña, nunca más la volví a ver, pero conocida de un familiar mío. Le cuentan de mi caso y ella se presenta en mi cuarto, la habitación número 4 del pabellón oncológico del Hospital de Clínicas. Se para frente a mi cama, yo estaba peladito, con unos 10 o 15 kilos menos, ¿sí? A algunos la pelada y bajar de peso le queda mejor. Acá está mi amigo, que se lo dije el otro día, a algunos nos sienta bien esos procesos. Y se me para enfrente una mujer grandota, con una cabellera llena de rulos, y me dice, en esta misma habitación, en esta misma cama, hace varios años yo estuve con el mismo cuadro, la misma leucemia que vos. Y no te voy a mentir, hay momentos que te vas a querer volver loco, te vas a querer arrancar el suero y hasta quizás quieras bajar los brazos y decir, no vivo más. Pero te voy a decir una cosa, de esto vas a salir y vas a salir bien. Verla a ella, que había vivido lo mismo que yo y que estaba bien, me llenó de fe, me llenó de esperanza, me llenó de ánimo. Entonces, a lo que quiero ir en este primer punto es que las palabras que escuchemos van a impactar directamente en nuestro ánimo y por ende en nuestro sistema inmunológico. A mí me cuesta mucho entender un médico que le tiene que decir a un paciente que está atravesando un proceso de cáncer y que se lo dice de una manera fría y hasta diciéndole prácticamente que se va a morir. ¿Saben qué? Hay gente que se muere más por las palabras que por las células cancerígenas. ¿Sabían esto? Es una locura. Una persona que va a tener que ser sometida a rayos, a quimioterapia, lo cual te va a matar células malas, pero también células buenas. Es decir, va a afectar directamente contra los glóbulos blancos y rojos, te va a bajar la defensa y esas palabras son dardos que no hacen más que destruir y socavar aún más el sistema inmunológico. Yo, hasta el día de hoy, doy gracias por esa médica que se jugó su título porque los médicos se cuidan de un juicio y ella me dijo, quédate tranquilo, Juan, que de esto vas a salir. Morir te podés morir de una apendicitis. Como diciendo, morir te podés morir de la forma más pava. Para un médico una apendicitis no es nada, pero vas a vivir. Y si nos tenemos que angustiar, que sea en el momento de angustiarnos y no en el proceso. Las palabras impactan directamente en tu sistema inmunológico. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos oídos sordos a lo que dice un médico? No. Seamos responsables si tenemos que hacer un tratamiento, si así lo entendemos, pero sepamos que ni el mejor de los médicos tiene la última palabra sobre la vida de una persona. Primer punto, ¿sí? Ya de por sí, cualquier persona que recibe un diagnóstico recibe un gran impacto de angustia, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas le tememos al futuro incierto. ¿A qué le tiene miedo un ser humano? Bueno, el miedo es una emoción que responde a una creencia. Algo malo va a pasar y no lo voy a poder sobrellevar. Es como una doble creencia. Algo malo va a pasar y yo no lo voy a poder sobrellevar. Quítale cualquiera de esas dos creencias, como si fuesen dos patitas, algo malo va a pasar, no lo voy a poder sobrellevar. Quita una de esas dos y se cae el miedo, desaparece. Si nada malo va a pasar, no hay de qué temer. Algo malo va a pasar, pero sí lo voy a poder sobrellevar, desaparece el miedo. Y a cualquiera de los que estén aquí conectados o vean esta charla en diferido, yo te quiero decir una cosa. Pueden venir cosas malas, pero ¿sabes qué? Podés sobrellevarlo. Y podés sobrellevarlo bien, de la mejor manera. Esto no quiere decir que no haya sufrimiento, que no haya dolor, que no haya momentos difíciles, los va a haber, pero podés sobrellevarlo. ¿Sabes por qué?
porque una de las características y esencias más formidables del ser humano se llama resiliencia. La resiliencia es un término que utiliza la psicología para hacer mención a la capacidad del ser humano de adaptarse y lo toma de la física. Primeramente, este término es utilizado por la física para describir la resiliencia en metales que tenían la capacidad de ser modificados en su forma, ya sea por exposición al calor o por una fuerza, y luego volver a la forma anterior. ¿Se entiende? Un hierro es expuesto al extremo calor, se dobla, pero luego puede volver a su forma o su estado original. Esto quiere decir que es resiliente. Bueno, la psicología le parece maravilloso este término y lo toma para el ser humano, que puede atravesar circunstancias y volver a su estado original. Miren, hemos sobrevivido a bombas nucleares, a conquistas, a terremotos, a hambrunas, a genocidios. Los que estamos en Argentina, no voy a mencionar gobernantes, pero hemos sobrevivido a cada uno y hoy estamos acá. El ser humano tiene esta capacidad enorme. Basta con que lean algunos libros de relatos de personas que salieron del Holocausto, por mencionar algunas de las situaciones más extremas y críticas que ha pasado un ser humano. No sé si volvieron a ser iguales. Creería que no. Yo no volví a ser el mismo luego de aquel año 2007. Pero sí volví, o mejor dicho, seguí siendo un ser humano soñador, con ganas de vivir, con más ganas de vivir que antes. ¿Sí? ¿Qué pasa luego de un diagnóstico? Bueno, llega el diagnóstico, ¿sí? Recibimos un impacto que nos va a afectar. Nos va a afectar. Y según la complejidad, no me gusta la palabra grave, no voy a decir una enfermedad grave, no. Según la complejidad del diagnóstico, vamos a tener que reorganizar nuestra vida. Paréntesis. ¿Por qué hablo de complejidad y no de gravedad? Porque creo que las palabras tienen un enorme poder. En unos minutos voy a hablar del poder de las palabras, ¿sí? Y si uno dice, bueno, esto es grave, yo creo que el cuerpo lo recibe. Entonces, vamos a llamarle complejidad, ¿sí? Según la complejidad del diagnóstico, del cuadro, de la enfermedad, va a corresponder un determinado tratamiento. Y esto sí o sí va a ameritar una reorganización en nuestra vida, ¿sí? Puede ser una internación prolongada. Y allí necesitamos saber que nuestra rutina normal se va a modificar. Yo me enfermé antes del 2020 y hoy creo que todos los que pasamos el 2020 tenemos una de muchas enseñanzas. Si me quedo unos meses en casa, no pasa nada. O mejor dicho, pase lo que pase, voy a sobrevivir. Si tengo que cerrar el negocio, voy a sobrevivir. Si tengo que, no sé, quedarme sin trabajo, si me tengo que quedar encerrado, voy a sobrevivir porque acá estamos. Los que pasamos ese periodo, y hoy lo podemos contar, sabemos que se pudo pasar. Lo que parecía una locura, nadie sale a la calle, nadie sale a trabajar, nadie... Bueno, acá estamos. Entonces, si hoy tu vida necesita una reorganización, tenés que empezar a asumir que se puede. Se puede poner en stand-by o en pausa proyectos, se puede poner en pausa trabajos. ¿Sí? Hace algún tiempo escuché una frase de un cantante que dice, lo urgente no determina lo importante. Los seres humanos corremos detrás de urgencias. ¿Sí? Te llega un WhatsApp y parece que es una urgencia. Mandas un WhatsApp a alguien, les ves las dos tildes azules y parece que es una urgencia. Ay, no me respondió, pasaron 10 minutos. Pero en realidad lo urgente no necesariamente es lo importante. Entonces, si hoy tu cuerpo está hablando,
necesita entrar en un tiempo de reposo, de quietud. Y todo lo otro pasará a un segundo plano. Las cuentas se pagarán después, se venderá algo para pagar un alquiler, te prestará dinero a alguien, tus hijos recibirán la ayuda de alguien más. Y acá se quiebra el orgullo de todo ser humano, porque ¿saben qué? Yo enseño mucho de comunicación, doy cursos, capacitaciones, y siempre enseño algo. La comunicación es la herramienta número uno para el relacionamiento interpersonal. Y las personas que progresan en la vida, las personas que alcanzan proyectos, que cumplen objetivos, son personas que también desarrollaron la habilidad de relacionarse correctamente. ¿Y saben por qué? Porque todos necesitamos de alguien más, salvo el solitario y ermitaño que se fue solo a una isla, que cuántos casos hay así en la historia de la humanidad. 0,000000000 y muchos ceros más, 1% de la humanidad. El resto necesitamos de la ayuda de alguien más. Para salir del vientre de mamá necesitamos de la ayuda de alguien más. Y lo voy a decir con mucho humor. Para entrar a nuestra última morada acá en la tierra, vamos a necesitar de la ayuda de alguien más. Desde que nacemos hasta que nos vamos, necesitamos de la ayuda de alguien más. Aprender a decir, hey, necesito ayuda, es totalmente sano y es totalmente humano. Cuando me enfermo, hacía algún tiempo que mi padre se había quedado sin trabajo. Había cambiado de trabajo y en el trabajo anterior, era un muy buen trabajo, teníamos una obra social que en la Argentina es la número uno, número dos en Argentina. Es excelente, súper conocida, no le voy a pasar el chivo acá, pero era una excelente obra social. Cuando yo me enfermo ya no la tenía más. El tratamiento era largo y costoso. ¿Y saben qué? Tuvimos como familia que romper el orgullo, abrir una cuenta solidaria y recibir ayuda de familiares, de amigos y de gente que nunca en mi vida supe quiénes eran. Hoy lo menos que puedo hacer es dar ayuda a conocidos y a desconocidos. ¿Sí? Escuchen una cosa, todos necesitamos ayuda. El que dice no necesito a nadie tiene que resolver un problema de orgullo y de identidad. Primer punto entonces, luego de que se recibe el diagnóstico, es el saber que nuestra vida y nuestra rutina va a sufrir una reorganización. ¿Sí? Y que esto puede pasar. En mi caso yo me estaba por recibir, fue postergar la carrera. Y esto a veces nos suele estresar. Y recordemos, lo que menos queremos en un tiempo de tratamiento es sumar la ansiedad a la mente y sumar la ansiedad al cuerpo. ¿Sí? En ese momento, ok, mi cuerpo habló, vamos a trabajar en sanarlo y mientras tanto vamos a ir sanando el alma si entendemos, como yo creo, que lo que pasa en el cuerpo es una consecuencia del alma. ¿Sí? ¿Y saben qué? Acá está mi amigo Seba, un amigo que conocí algunos años que está transitando un tiempo, un proceso de tratamiento. Nos volvemos totalmente sensibles en ese momento y eso es hermoso. Yo lloraba por todo. Un primo chiquito que era como un sobrinito me mandaba una carta y yo me largaba a llorar y capaz que era un dibujito. Estamos sensibles, le vemos lo hermoso a todo de la vida. No queremos discutir con nadie, no queremos pelear con nadie. Yo salía el sol y escuchaba a los pajaritos cantar y me largaba a llorar y daba gracias por ese día. Y hasta el día de hoy, pasaron muchos años, gracias a Dios, mi cuerpo pudo sanar, mi alma también, pude casarme, tengo 3 hijos, pero hasta el día de hoy, cuando me empiezo a afanar por cosas rutinarias y pasajeras, digo, Juan, acordate cuando estabas en una cama, no podías salir ni a la vereda del hospital y todo lo que pedías era un día más. Y valorabas mucho más una charla con un amigo a la distancia que comprarte ropa nueva. Y valorabas mucho más el abrazo de mamá, de papá, de un amigo, que tener la billetera llena
o plata en el banco. Me lo recuerdo, porque de ese proceso solamente vas a salir de dos maneras. Una de dos. O totalmente angustiado, cargado o cargada, o habiendo capitalizado la que puede haber sido quizás la experiencia más dura de toda tu vida en aprendizaje, en un cambio de mentalidad, en un cambio de mirada para con la vida. Yo me volví un tipo totalmente optimista. Y no es que hoy tengo una vida color de rosa. Tengo problemas, tengo que resolver situaciones, pero cuando ese trencito loco del mundo que nos quiere hacer girar a todos a 200 kilómetros por hora me envuelve, me bajo, miro a mi esposa, miro a mis hijos, recuerdo momentos hermosos que viví y digo, esto es lo que vale. Alguien puede necesitar de mi ayuda. Este tiempo, que no digo que sea fácil, puede ser uno de los tiempos más importantes en tu vida, no por lo difícil o traumático o doloroso, sino porque de acá puede salir una persona totalmente transformada. El siguiente punto del cual les quisiera hablar lo titulé Atravesar el proceso, caminar sin prisa. Otra de las emociones que suele aparecer en este tiempo es la ansiedad. Esta emoción es muy cercana al miedo, operan casi siempre en conjunto, pero responde a la creencia de que tengo que controlar lo que no sé que va a pasar. ¿Has estado ansioso esta semana? ¿Sí? Sean sinceros, ¿han tenido ansiedad en algún momento de su vida? Sí. Ok. Si tuviste ansiedad es porque estuviste consciente o inconscientemente creyendo que tenés que controlar lo que no sabes que va a pasar. Y la verdad que podemos controlar muy pocas cosas. ¿Qué puedo controlar en este momento? No sé, que la computadora esté prendida. ¿Y si se corta la luz? ¿Y si se cae internet? Los que somos papás, ¿podemos controlar la vida de nuestros hijos? Los podemos cuidar. Pero aún con el mayor de los cuidados, no somos sus guardianes y protectores de toda su vida. No podemos vivir creyendo que tenemos que controlar. Ansiedad financiera, otro capítulo, no es el centro de esta charla. ¿Quién puede controlar? Si vivía en Argentina está frito. ¿Quién puede controlar cuánto va a valer el sueldo mañana? Pero hay una realidad, y los que tienen mi edad o más todavía, vivimos de inflación en inflación, de crisis en crisis. ¿Y saben qué? Estoy seguro que todos los que están acá conectados hoy tuvieron almuerzo. Anoche tuvieron un techo donde dormir. Y no fue porque controlásemos nada. Entonces, es muy sabio, es muy sabio soltar el control. No digo ser irresponsables. Te recetaron reposo, hacer reposo. Pero de lo que pase después, soltá el control. Te recetaron un tratamiento, ¿entendés hacerlo? Hacelo. Pero soltá el control. Porque ni siquiera va a depender en un 100% tu recuperación de ese tratamiento. Soltemos el control. ¿Sí? A veces queremos que se termine ya. Y es entendible. ¿Quién quiere sufrir? La primera semana que yo estuve internado para mí era una hazaña, era una aventura. Rendí mi última materia, estoy internado, viajaron mis papás, todos mis amigos me están escribiendo. La segunda semana digo, bueno, ya está lindo, pero extraño mi cama, mi departamento. El mes caminaba por las paredes y vino una enfermera, se sentó en los pies de la cama y me dice, por acá pasaron, desde que yo trabajo, cientos y cientos y cientos de pacientes.
Y te voy a dar el único consejo que le doy a todos. Un día a la vez. No planifiques, mañana me van a dar el alta. Cuando tenés una internación prolongada, te dan altas en el medio, pero esas altas no te las dan cuando los médicos dicen, bueno, para el día tanto, a la 1 de la tarde le vamos a dar el alta. ¿De qué depende? En mi caso y tratamiento dependía de que subieran ciertos valores para que no saliera a la calle sin defensas. Entonces nunca me decían, mañana te vamos a dar el alta. ¿Por qué? Porque si mañana bajaban los valores, no me daban el alta y ellos sabían que eso impactaba en mi estado de ánimo. Entonces pasaba algo muy lindo. Un día venían, como todos los días, hacen guardia, vieron que los médicos hacen ronda al mediodía, a la tarde, te dan resultados, seguramente a la mañana te sacaron sangre, me sacaban sangre todos los días. Y llegaban al mediodía, ¿y cómo estás? Bien, estoy de buen ánimo. Bueno, te quiero decir que los valores subieron un poquito y hoy te podés ir a tu casa el fin de semana. Para mí eso era como si a una chica de 15 años le decís, hacé las valijas que nos vamos a Disney. Para mí era como si me dijeran, no sé, acá están las entradas para ver la final de Argentina-Francia en Qatar, sale el avión en 2 horas. Era lo mejor que me podían decir. Pero no me lo decían 5 días antes, me lo decían en el momento. Y yo aprendí algo, vivir el día a día. Ojo, esto no quiere decir no proyectar. Yo soy escritor, mucho tiempo después escribí libros. Llevo escrito 3 libros y pienso escribir muchos más. En ese momento empecé a escribir, no los libros que publiqué, pero empecé a soñar, a proyectar. Y eso es hermoso en esta etapa. ¿Sabe por qué? Porque en este tiempo tenemos mucho tiempo para pensar, para meditar. No planifiquemos qué vamos a hacer mañana, pero sí soñemos y proyectemos. Que eso impacta mucho en el sistema inmunológico. Pero en el momento de vivir la enfermedad, vivamos el día a día. Hoy, ¿saben qué? Es un día malo. Bueno, ya va a pasar. Hoy no tengo ganas de ver a nadie. Ok, no voy a ver a nadie. Ya va a pasar. Hoy me siento mejor. Buenísimo. Hoy a la tarde tengo una videollamada con tal persona. Buenísimo. Hoy a la tarde voy a ver tal película o tal partido. Hoy voy a leer este libro. Voy a empezar a leerlo. El día a día. Y mañana ya veré. Dentro de 2 meses se terminará esto. Ya veré. Conozco personas que estuvieron 45 días internados. Conozco personas que estuvieron casi 3 años. Cada cuerpo es único. Cada alma es única. No compares, sino asimilá. ¿Sí? Y hablo en primera persona directamente como aquellos que están atravesando un proceso de enfermedad, pero sé que hay muchos que están aquí para tomar herramientas para ayudar a otros. ¿Sí? Entonces todos estos puntos te van a servir para poder acompañar, para poder aconsejar, para poder escuchar. ¿Sí? Otro punto muy pero muy importante. Necesitamos administrar lo que oímos. Nuestros pensamientos se van a formar en gran manera por lo que escuchamos, por la información que recibimos. La manera en la que pensamos, en la que vemos o valoramos la vida, está directamente relacionada con nuestra historia de vida, nuestra infancia, pero también con aquellos que nos rodeamos, con aquellas personas que escuchamos. ¿Sí? Entonces esto es muy importante. Como les decía, en aquel tiempo no existía internet, o por lo menos no estaban los celulares. Entonces yo no tenía un acceso fácil a investigar sobre la enfermedad y eso me jugó muy a favor, porque yo ignoraba de qué se trataba la enfermedad. Si hubiese leído todo lo malo, porque lamentablemente abunda la información negativa y pesimista. Hubiese leído todos los que se murieron, todos los que tuvieron complicaciones. Si te vas a informar en cuanto a la salud, infórmate de cómo comer, cómo descansar,
qué le hace bien a tu cuerpo. Me rodeé en aquel momento de personas que me hablaban palabras de esperanza, palabras de ánimo, palabras de aliento, y eso me hizo muy bien. Pero ¿saben qué? Al día de hoy procuro rodearme de personas que hablen vida, porque eso constituye mi manera de pensar. Me reúno con personas que hablan pesimismo y queja en el consultorio, pero para ayudarlos. ¿Sí? No tengo nada en contra de eso, pero en mi relacionamiento diario de amistades, en las personas cuyas palabras van a impactar en mí, procuro reunirme con personas que hablen esperanza. Si tenés un diagnóstico que no es el que esperabas y que parece ser no muy alentador, ok, que esa sea toda la información. No es negarlo, no es ocultarlo, ok, estamos con este diagnóstico, tengo tal tratamiento, bien, ahora me voy a llenar de esperanza, de vida. Y si esa persona se muere, porque este es el gran capítulo de todo, a mí me agarró un pánico a la muerte. Y conocí, visité, no muchos, pero sí personas que no se sanaron en el cuerpo, pero ¿saben qué? Se sanaron en el alma. Cuando a mí me dicen que tenía que ir a un trasplante de médula, con todos los riesgos que esto tenía, me visita una persona que me vio en aquel primer momento como psiquiatra, luego se convirtió en un amigo y hoy es un amigo, es un mentor en mi vida. Y él me dice, ¿por qué estás preocupado? Hablando de que el miedo es la emoción sostenida por la creencia de que algo malo va a pasar. Y bueno, por el trasplante, pero ¿qué es lo que te da miedo del trasplante? Y que no salga bien. ¿Y qué sería que no salga bien? Este juego de palabras que a mí me irritaba, en realidad me estaba ayudando a ponerle nombres a mi miedo. Cuando vos podés nombrar cuál es la creencia, la podés modificar. Nota, a todo lo que podemos nombrar lo podemos gobernar. No podemos gobernar aquello a lo cual no le podemos poner un nombre. A todo lo que le podemos poner un nombre, lo podemos gobernar. Y gobernar no es controlar, es mucho más que eso. Bueno, le digo, tengo miedo a que salga mal el trasplante y me muera. Ok, me dice, de manera muy sabia. ¿Cuánto falta para el trasplante? Y faltan como 3 meses todavía. Bien, vamos a poner los dos escenarios posibles. Llegás al trasplante y te sanás, llegás al trasplante y te morís. Supongamos que todos estos 3 meses, estos 90 días, los viviste mal, angustiado y preocupado por el trasplante y porque te pudieses morir. Llega el día del trasplante y te sanás. Viviste 90 días mal al vicio. Ahora supongamos que las cosas salen mal y te morís. Viviste los últimos 90 días de tu vida mal y angustiado. Esto empezó a cambiar mi mente. Claro que no fue fácil, porque todos queremos vivir. Pero empezar a ponerle nombre a los miedos me ayudó muchísimo. En el fondo yo no tenía miedo a morir. Hace un mes publiqué un libro, se llama Sanos en la enfermedad. El propósito de esta charla no es promocionar un libro, pero en ese libro cuento en detalle que mi verdadero miedo no era el cese de funciones vitales, sino lo que podría venir después. Y ese es otro gran capítulo, porque sé que acá hay personas creyentes, hay personas no creyentes, pero en mí podría decir que mi mayor fuente de sanidad y aún de esperanza y de ánimo en ese tiempo
vino por la parte espiritual y vino por aprender que había alguien más, que hay alguien más en quien yo podía depositar toda esa carga y que tenía la última palabra por sobre todo médico, por sobre todo diagnóstico. Eso en mí me dio tanta, pero tanta paz. ¿Sí? ¿Venimos bien? ¿Sí? Yo les dije que iba a durar 50 minutos, pero tengo un poquito más, así que si no hay problema me voy a extender. Y si hay problema me voy a extender igual porque yo manejo esta charla. No, pero quiero ser respetuoso, pero tengo un poquito más. Y sería lindo, si nos da el tiempo, poder finalizar con preguntas, ¿sí? Así que si tienen preguntas, las pueden ir anotando en el chat, que yo las voy a leer y las voy a responder. Otro punto, tiempo de hablar y tiempo de callar. Como vengo desarrollando, poder ponerle nombre a lo que sentimos es totalmente sano, porque ¿saben qué? Y acá hay un principio que tiene que ver con la enfermedad. Todo lo que está dentro de nosotros, en forma de herida, en forma de trauma, en forma de ansiedad disfuncional o patológica, y no sale por nuestra boca, termina saliendo por nuestro cuerpo. ¿Sí? El cuerpo habla lo que calla el alma. Esa está buena, no me la van a robar, porque me salió ahora. El cuerpo habla lo que calla el alma. Seguro que alguien le habrá dicho porque tiene mucho sentido esto. Entonces, en esos tiempos, poder hablar, aún ser valientes, desnudando los temores más íntimos, te va a dar mucha paz mental, te va a dar mucha tranquilidad, elementos que son sumamente necesarios en un proceso de sanidad. Porque el cuerpo va a necesitar descansar. ¿Saben cómo se sana el cuerpo? Tomando mucha agua, no comiendo alimentos que no fueron preparados para el cuerpo, haciendo ejercicio y descansando. No estoy diciendo que si estás con un diagnóstico y te han recetado un tratamiento no lo hagas. Hacelo, porque quizás en ese punto ya el cuerpo necesita fármacos, o no, no lo sé. Hay tantas versiones. Pero sí, el cuerpo se sana descansando, tomando mucha agua, teniendo paz en el alma. Así se sana. Entonces va a haber tiempo en donde va a ser necesario hablar. Y va a haber tiempo en donde los silencios no son malos. Yo a veces pasaba horas enteras de la tarde en la habitación del hospital con mi papá o mi mamá al lado y ellos me respetaban mis silencios. Porque el cuerpo estaba cansado, porque a la mañana me habían hecho una punción y me había dolido mucho el cuerpo y estaba elaborando ese enojo, porque produce enojo. Por más que sea dentro de un tratamiento, produce enojo. El dolor en contra del cuerpo. Estaba elaborando eso. Entonces a veces también los tiempos de estar en silencio son buenos. Había días que apagaba el teléfono, no le respondía mensajes a nadie y los que me aman me respetaban. Nadie se enojaba y si alguno se enojaba es porque no estaba poniéndose en mi lugar. No quiere decir que haya que estar callado todo el tiempo, no, sean sabios para saber cuándo es necesario hablar y qué cosas son necesarias hablar y cuándo a la mente le viene bien un poco de silencio para pensar, para meditar, o a veces saben para qué son buenos los silencios, para no pensar. A veces me acuerdo que me llevaron al quirófano algunas veces para ponerme catéteres y en uno de esos me estaba doliendo mucho, me habían puesto anestesia pero me estaba doliendo y me empecé a abstraer, a mí me gusta mucho el mar y empecé a imaginarme playas que no conocía paradisíacas, mar turquesa, arena blanca, me empecé a imaginar eso. Me empecé a imaginar eso. Y ¿saben qué? Me empezó a olvidar del dolor. Estaba el cirujano ahí trabajando, se había trabado el catéter en la carne y dolía. Y me empecé a imaginar con una playa. Empecé a imaginar que algún día iba a estar en un lugar así.
A veces es necesario hacer este ejercicio, irnos de esa habitación, soñar o recordar algún momento feliz, algún paisaje lindo, algún lugar de la naturaleza hermoso que conocimos. El que tiene la posibilidad de estar afuera, porque hay tratamientos ambulatorios, caminar, respirar el aire fresco, conectarte con la naturaleza es totalmente terapéutico, es sanador. Recuerden que es un tiempo en donde la sanidad del alma va a tener su repercusión en la sanidad del cuerpo. Y en el caso, quizás lamentable, de que el cuerpo no llegue a sanarse, bueno, el alma habrá sanado. Acompañé a un jovencito con un diagnóstico similar al mío y su cuerpo dijo basta. Pero ¿saben qué? Los últimos tiempos yo lo visitaba y era otra persona. Tenía paz, tenía calma. Y miren qué loco, la paz que no tuvo nunca en una vida supuestamente sana. La alcanzó los últimos días de su vida. Pero hasta el último minuto, vivan la vida. Más vale una vida quizás terrenalmente corta pero llena de propósito a una vida larga sin propósito, amargada, angustiada, afanada por asuntos pasajeros. Uno de los últimos puntos, pero para mí quizás uno de los más importantes, tiene que ver con, hace poquito grabé un video, después ahí en el grupo voy a poner mi red de Instagram porque ahí subo información, contenido, y grabé un video que dice que un diagnóstico no define tu identidad. De repente escucho personas decir, bueno, yo soy hipertenso, yo soy diabético, yo soy HIV positivo, pero eso no es cierto. Usted es una persona, usted es un alma, es un espíritu, es un cuerpo. Un diagnóstico no define tu identidad. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque las palabras tienen un enorme poder. A veces basta con decir yo soy tal cosa y eso se manifiesta en el cuerpo. No, yo soy una persona que está atravesando un diagnóstico clínico. No es negarlo, pero tampoco es hacerlo parte de tu identidad, de tu cuerpo. No me enajeno del cuerpo. Mi cuerpo tiene una manifestación. Los médicos le llaman cáncer, los médicos le llaman diabetes, los médicos le llaman hipertensión. Yo le llamo un diagnóstico que habla de que mi cuerpo está hablando y si quieren profundizamos. Y ahí vamos al alma y al espíritu. Pero nunca pongan palabras en su boca que se auto maldigan. Si alguien no cree en esto, yo le pido que no se ofenda. ¿Sí? Le pido perdón si ofendo a alguien. Pero yo creo que las palabras tienen muchísimo poder. Por eso es tan delicado cuando los médicos sueltan un diagnóstico en la manera que lo sueltan. Porque a veces el cuerpo se termina creyendo una mentira. Y esto es tristísimo. Hace muchos años, esto lo cuento en el libro, hace muchos años escuchaba una enseñanza. Era una prédica. Y este hombre estaba hablando del poder de las palabras. Y contó una historia que yo la escribí en 2 libros. Fíjense si no me habrá impactado. Este hombre dice que relata la historia de una mujer en el interior, una provincia en el interior de la Argentina. Le dicen, porque ha ido al médico, que parecía que era un cuadro complejo, que fuese a la ciudad grande más cercana. Esa ciudad era la ciudad de Córdoba capital, ella era de otra provincia. Llega a Córdoba capital, se va a hacer ver a un centro de complejidad, le hacen unos análisis. A los poquitos días ella va con su esposo al médico
y le dicen que tenía un cáncer de mama, tenía un tumor en una de sus mamas, que era un tumor maligno, muy, muy difícil. Esta mujer con muy buen criterio le dice, bueno, séame totalmente cruel y sincero, ¿cuánto tiempo de vida tengo? El médico, que decide no arriesgarse mucho, dice, mire, cada caso es único. Bueno, pero en estos diagnósticos, y bueno, en estos diagnósticos yo he visto personas que viven de 3 a 6 meses. ¿Tiene cura? Y nosotros vamos a luchar hasta el final. No, pero séame sincero, yo me puedo curar y la verdad es que es muy agresivo. La quimioterapia lo que puede hacer es estirarle unos meses más. Ok, no me voy a hacer ningún tratamiento. Con muy buen criterio, dice esta mujer. Si voy a vivir 3 o 6 meses, no voy a vivir mis últimos meses en una clínica. Tenemos unos ahorros, nos vamos con la familia a viajar. Le dice, pero dígame una cosa, antes de irse. Le pregunta al médico, ¿cuáles van a ser los síntomas? Y mire, va a empezar a sentir cansancio, decaimiento, va a comenzar a sentir un dolor donde está alojado el tumor, probablemente tenga fiebre. Y bueno, cuando empiece a sentir que el dolor es casi insoportable, es porque se desencadenó la etapa final. Bueno, muchas gracias, se va y esta mujer empieza a disfrutar, a viajar. Viaja con su familia, disfruta de sus hijos, abraza a su esposo, le dice que lo ama. Y ya en su casa empieza a sentirse agotada. Empieza a sentir que tenía pocas fuerzas. Tiene más ganas de estar en la cama. Y en medio de todo eso, que ella ya se había anticipado a lo que se venía, la llaman por teléfono desde este centro médico y le dicen que por favor viajara de urgencia a hacerse presente en ese hospital. Cuando llega con su esposo, no solamente estaba el médico y el director de la clínica, sino que había un buen bufete de abogados esperándola. El director de la clínica le dice que tenían dos noticias, una mala y una extremadamente buena. La mala es que habían confundido sus estudios con el de otra paciente más, que ya habían tomado los recaudos, habían echado a las secretarias responsables y que iban a indemnizarla. Pero la buena es que ella apenas tenía una anemia, no había ningún cáncer en su cuerpo y con un tratamiento de hierro iba a poder hacer vida normal. Siempre me pregunté, ¿qué hubiese pasado si ese llamado nunca se hubiese efectuado? Porque la mujer ya estaba empezando a sentir los síntomas que le había dicho el médico. Se hubiese enfermado de cáncer, hubiese muerto. Bueno, no lo sabemos, pero sí sabemos algo. Las palabras tienen un enorme poder en el alma y en el cuerpo. Y si lo crees, háblale paz a tu alma, pero háblale vida a tu cuerpo. Háblale vida a tus células. Y recordá que siempre, siempre, siempre hay alguien más poderoso que nosotros que tiene no el control, porque no necesita controlar nada, tiene el gobierno de nuestras vidas. Antes de cerrar, porque quiero cerrar con un poquito más de esto, voy a leer algunas preguntas. Mica dice buenas noches. Justamente eso iba a decir, hay días de dolor en lo físico que uno trata de llevarla bien pensando en que todo dolor es pasajero, pero me pasó el otro día que entré a llorar porque me sentía cansada de sentirme mal y no disfrutar dependiendo si el dolor me limita para las actividades cotidianas. Gracias, Mica, por contarlo. Si bien no hay una pregunta, sí puedo acotar algo de esto. En una parte decís, me pasó que el otro día entré a llorar porque me sentía cansada de sentirme mal y no disfrutar dependiendo si el dolor me limita para actividades cotidianas. Gente linda,
no nos exijamos disfrutar. Tengo ganas de estar mal y voy a estar mal hoy. No te digo que todos los días te tiras un pozo y digas hoy voy a estar mal, no, pero va a haber días en donde vamos a necesitar llorar. Va a haber días en donde vamos a sentirnos tristes. Está bien que sea así. Va a haber días en donde no vamos a tener fuerzas para nuestras actividades cotidianas. Yo les decía al principio, lo primero a reorganizar, y acá donde muchas personas se clavan y se traban, es que nuestra vida va a sufrir una alteración en nuestra normal y cotidiana rutina, y eso no está mal, es necesario. Aprendan a decir, hoy no puedo. Aprendan a pedir ayuda. Aprendan a decir, no puedo con los niños, no puedo con el trabajo, necesito de alguien más. ¿Sabes qué? Este mundo es maravilloso en cuanto a que siempre hay alguien que está esperando para dar una mano. Aunque parezca que está todo mal, aunque haya hombres malos, aunque haya violencia, aunque hayan homicidios sin sentidos, hay mucha gente buena. Hay mucha gente que se despierta pensando cómo puede ayudar a alguien y algún día esa ayuda vas a tener la oportunidad de dársela a alguien más. Pidan ayuda. No se exijan disfrutar. Lo peor que podés hacer si querés ayudar a alguien que está pasando por un mal momento, sea de lo que sea, ya sea por una enfermedad o por una angustia, por una tristeza, y vamos, vamos, te tenés que poner bien. Para un poco, estoy mal. No hagas del estar mal un estado constante y mucho menos tu identidad. Pero hay momentos donde vas a estar mal. No te exijas estar bien. Te tenés que poner bien por otro. No, pará. Me voy a poner bien. Voy a luchar. Voy a ponerle fuerzas. Pero hoy necesito llorar. Hoy necesito decir, no puedo solo, no puedo sola. ¿Sí? Eso nos va a quitar mucha ansiedad. No sé si eso, Mica, responde un poco a tu mensaje. Luciano dice respecto al punto 2, ¿podrías dar ejemplos de frases, pensamientos que representen soñar versus planificar? Cuando hablo del planificar en cuanto a planificar qué voy a hacer mañana, mañana voy a trabajar, me refiero más a una planificación de una vida rutinaria. ¿Sí? En una vida, digamos, del curso normal, no está mal planificar. Voy a planificar esto, voy a planificar vacaciones, pero en una vida que sufre un paréntesis, así le llamo yo a este tiempo, a este proceso de enfermedad, no podemos planificar el trabajo, el estudio. Yo puse en pausa mi carrera y el recibirme. Y el soñar tiene que ver con aquello que nos conecta con la parte linda, con el deseo de cosas que nos gustaría hacer. ¿Sí? Y eso está buenísimo que lo hagan. Más allá de que si se cumple o no. A veces el soñar cumple la función de darnos ánimo y esperanza. ¿Sí? Lisette dice cómo se gestionan los pensamientos y las emociones en los momentos de dolor físico intenso en el medio de la enfermedad. Qué buena pregunta, Lisette. Las emociones son la consecuencia de creencias y pensamientos. Les hablé cuáles son las creencias que sostienen el miedo, cuáles son las creencias que sostienen a la ansiedad. El enojo, que es otra emoción desagradable, está sostenida por la creencia de injusticia. En momentos de dolor intensos, pensar que va a pasar, aunque sea una frase quizás obvia, es bueno. Pensar que no va a ser siempre así es bueno. Y hay un ejercicio que yo se los conté que a mí me dio mucho resultado, y les digo que aún en un quirófano, en un fuerte dolor, empezar a pensar en otra cosa me distrajo totalmente. ¿Vieron cuando tenemos una espina en el dedo? Una espina en el dedo no es una bala en el corazón. Pero si pensamos todo el tiempo, ay, cómo me duele, ay, esta espina que no sale ahí, nos va a doler todo el tiempo el dedo y toda nuestra concentración va a estar en la espinita que tenemos en el dedo.
Es como el niño que llora por algo y vos le cambiás el foco al niño y se olvidó de por qué lloraba. ¿Vieron los niños cuando tienen hambre, tienen hambre, tienen... Yo tengo tres chiquitos. El momento más intenso es cuando tienen hambre. ¿Y qué hago cuando falta para la comida? Les cambio de canal. Veamos una peli, charlemos de esto, contame de tu día. Se olvidaron, ¿sí? No va a desaparecer el dolor, quizás, pero sí se puede atenuar. Y cuando termina ese momento de dolor fuerte, resignificarlo. Fue feo, fue horrible, pero pude pasarlo. Eso te prepara para que si vuelve a suceder, vas a poder pasarlo. Vas a saber que lo vas a poder pasar. ¿Sí? ¿Cómo educar pensamientos en esos tiempos de enfermedad? Dice Sabrina. Bueno, tiene que ver con todo lo que vengo diciendo. ¿Sí? Y está bueno llenarnos de información que alimente nuestra alma. Leer libros que hablen de esperanza, escuchar melodías que nos tranquilicen. Yo creo mucho, mucho en el poder de las melodías. Hay muchísimas melodías que hasta fueron preparadas, les puedo recomendar después, fueron preparadas para estos tiempos. Y hasta tengo muchos amigos músicos que se sentaron a componer melodías para la sanidad. Y está comprobado que las frecuencias tienen un impacto en el cuerpo y en el alma también. ¿Sí? Eso ayuda muchísimo. Poder dar ejemplo de dinámica para combatir los pensamientos de muerte y de angustia. Sí, yo creo que toda creencia que activa una emoción negativa, en el fondo no es una creencia verdadera. Estoy enojado, es porque estás valorando una injusticia. Y la injusticia puede haber sido real, pero la creencia verdadera que contrarresta toda injusticia es el perdón. La creencia que contrarresta toda emoción de tristeza, la tristeza se sostiene por la creencia de pérdida, es la elaboración del duelo. Y así con cada una. De la ansiedad, simplemente soltar el control y entregar el gobierno. La del miedo, bueno, el miedo se resuelve atravesando aquello a lo que le tememos. ¿Sí? Y pensamientos de bien. Conectarnos con las cosas buenas, positivas de la vida, van a hacer que empiece a cambiar nuestra manera de pensar. Es bueno comentar con todos, qué buena pregunta, Carolina. Es bueno comentar con todos tus diagnósticos, más con lo que hablaste acerca del poder de las palabras. Cuando yo estuve enfermo me llamaba mucha gente, muchos amigos, amigos de la familia, y me llama una amiga de mi mamá, y apenas atiendo el teléfono empieza a llorar. Y lloraba y lloraba, ¿y por qué? Me decía. Y cuando se le pasa un poco, me dice, ¿y vos cómo estás? Mejor que vos, le digo. Definitivamente, no todas las personas pueden administrar una situación quizás difícil de la misma manera. Mi mamá se ponía como un soldado en la puerta del hospital y a todos mis amigos, familiares y todos los que me iban a visitar me decían, si no vas a soportar verlo con 15 kilos menos de la última vez que lo viste, totalmente pelado, conectado a un suero, no entres, vení otro día. Y así entraban. Y parecía que entraba a piñón fijo. Cada vez que entraba un amigo, entraba alguien que era un chiste andante. Claro, yo después me enteré que los agarraba mi mamá y le decía, mira, se te llega a derramar una lágrima, olvídate. A ver, no es que no puede entrar alguien que nos ama, abrazarnos y llorar. Pero todos los que entraban me decían, vas a poder, vas a salir, estamos con vos, ya falta menos. Esta frase está muy buena. Falta menos. No es falta poco, falta menos. Falta menos. Falta menos. Un día más. Falta menos. ¿Sí? No sé si está bueno. Creo que no está bueno comentar nuestro diagnóstico con todos. Si sabemos que alguien... Porque hay una realidad. Hay personas que nos aman, pero que emocionalmente no están preparados para recibir que tenemos un diagnóstico. Bueno, no sé si el consejo es ocultar, pero ver en qué momento se lo decimos.
En aquel tiempo me quedaba una abuela viva. Nunca se enteró ella de lo mío. ¿Por qué? Porque según mis padres y tíos no lo hubiese soportado. Yo creo que fueron muy sabios en no contárselo. Para mí que se dio cuenta, porque yo, después de que sano, la fui a ver y yo ya estaba bien, con pelo y todo, y me miré y me decía, estás raro. Fue tremendo eso. Yo ya no estaba tan flaco como en el tratamiento, y me miré y me decía, hay algo distinto en vos. Nunca nadie le dijo nada y se murió y nunca se enteró que un nieto atravesó un cáncer. Pero bueno, se había dado cuenta de que algo estaba diferente. ¿Sí? Halle Garitano, ¿cómo hacer para comenzar a separar el diagnóstico de mi identidad? Lo primero es el poder de las palabras. Ok, yo ni siquiera diría tengo cáncer. Estoy atravesando un diagnóstico de cáncer. En mi cuerpo sí hay células enfermas, ¿sí? Empieza por el hablar, por el hablar. Hay mucho más, voy a dar en breve otra charla de estas, me fui mucho más allá del tiempo, pero tenía tantas cosas hoy, conversaba con mi esposa es psicóloga, y conversé, yo tengo tantas cosas para hablar, tanto que quisiera decir, vamos a hacer otras charlas, ¿sí? Voy a poner información ahí en el chat, porque algunos me han estado preguntando, tengo material, hago consultorio individual, acá hay algunos pacientes que están presentes. Estoy pensando, según la respuesta, de armar una serie de grupos, o armar un grupo con una serie de sesiones grupales, de unas 3 o 4 sesiones grupales. Estoy viendo de armarlo, voy a ver si lo largo la semana que viene o no. Tengo mucha información de esta para darle, pero quisiera cerrar diciéndole que se puede atravesar el tiempo más difícil, menos esperado y quizás más doloroso de nuestras vidas. No estás solo, no estás sola, y permitime decirte algo, respetando la creencia de cada uno. Creo que hay alguien que es el autor de la vida. Esa persona la reconozco como Cristo Jesús, y Él literalmente me tomó la mano en el momento más difícil de mi vida, cuando parecía que todo se acababa y en donde yo no podía seguir caminando. Él caminaba por mí, Él me llevaba, Él me llenó de fuerzas, Él literalmente cambió la sangre de mi cuerpo y me dio esperanza y vida. Y aún en personas que tal vez no atravesaron la enfermedad como la atravesé yo y su cuerpo dijo basta, les puedo asegurar que los últimos días los vivieron más felices que antes de entrar a un hospital. El sentido de la vida atraviesa lo material, atraviesa lo pasajero. Somos eternos y esa eternidad se puede empezar a manifestar hoy mismo en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestro espíritu. No sé cuál es la situación de cada uno de los que están acá conectados, pero sí quiero decirles que se puede atravesar y del momento más crítico pueden salir las mejores ideas, los mejores libros, las mejores canciones, la mejor persona que jamás soñaste que podía salir, puede salir de ese tiempo difícil. Aquel hospital de clínicas entró un joven y salió una persona totalmente transformada. ¿Sí? Anhelo que pase lo que pases, puedas atravesarlo lleno de vida, lleno de esperanza, sabiendo que siempre hay alguien más que gobierna todo lo que nosotros no podemos controlar. ¿Sí? Gracias por haberme escuchado, gracias por haber estado ahí conectados. Esta charla queda acá grabada, la voy a subir para que la puedan compartir con otras personas. Queda ahí mi contacto en el chat, ¿sí? Voy a subir más información y los que quieren interiorizarse más me contactan por privado. ¿Sí? Que tengan una hermosa noche, un buen descanso y no dejen de escribirme los que necesiten más palabras o contactarme por algo que estén pasando. ¿Sí? Hasta la próxima, un gusto haberlos visto. Nos vemos. Chau, chau. Hasta la próxima.